¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con la anteúltima clase del curso de diagnóstico por imágenes y ahora vamos a hablar de lo que es sistema osteoarticular. Principalmente tenemos que hablar un poquito de la arquitectura interna y, por supuesto, saber que la mayoría de las imágenes que vamos a ver son imágenes radiológicas. Dentro de lo que es la arquitectura interna del hueso, nosotros tenemos que distinguir dos tipos de lesiones. Las lesiones blásticas, que son lesiones de neoformación, como las que vemos en la primera imagen, y las lesiones líticas, que las vamos a ver radiolúcidas, que son imágenes donde hay destrucción de la trama ósea. En estas hay neoformación y las vemos radiopacas. Con respecto a lo que son los patrones y los bordes, los patrones los podemos clasificar en geográficos, moteados, infiltrantes. Infiltrantes normalmente son tumorales. Y los bordes podemos decir que son esclerosos, ensacabocados o mal definidos. Las lesiones ensacabocados son típicas del mieloma múltiple, por ejemplo. La reacción perióstica puede ser continua en el caso de traumatismos o discontinua, que es interrumpida. Y en ese caso podemos ver distintos patrones o distintos signos semiológicos, radiológicos. Una es en catáfilas de cebolla o en capas, que es del sarcoma de Ewing, bastante típica del sarcoma de Ewing. La otra es el triángulo de Codman, que por lo general indica hemorragia o neoplasia maligna. Y luego tenemos las que son espiculadas, que pueden ser en rayos de sol o sol naciente, que es de un osteosarcoma, o en cepillo, que también puede corresponder a un osteosarcoma. Ahora vamos a ver las imágenes para que quede más claro. Aquí tenemos la reacción perióstica en rayos de sol, típica del osteosarcoma, en rayos de sol o sol naciente. Esta aquí abajo también el cepillo, también es de osteosarcoma, lo que vemos aquí arriba. Y luego tenemos la de catáfilas en cebolla, que es del sarcoma de Ewing, y el triángulo de Codman, que muchas veces indica neoplasia, pero también puede indicar hemorragias. Las lesiones óseas pueden ser benignas o malignas. En general, las benignas siempre tienen límites bien definidos. Hay una esclerosis perilesional, puede haber insuflación del hueso cortical, no son invasivas y hay calcificaciones con una distribución homogénea. En el caso de las malignas, siempre están mal delimitadas, con bordes irregulares, mucha destrucción del hueso cortical. Puede haber extensión extraesquelética, ¿sí?, hacia partes blandas, reacción perióstica discontinua, como habíamos visto en las catáfilas de cebolla, del sarcoma de Ewing, o con la imagen de sol naciente o en cepillo de los osteosarcomas en general. Pueden tener calcificaciones con distribución irregular y desaparición de la trama ósea. Por lo general son lesiones líticas. Las fracturas las vamos a clasificar de distintas maneras. Se pueden clasificar según su etiología, su mecanismo de producción, según las lesiones de partes blandas que tengan asociadas o no, si tienen patrón de interrupción y según la inestabilidad o estabilidad de la fractura. Siempre hay que pedir el par radiológico. A veces cuando la fractura no es completa, que se llama fractura en tallo verde, quizás la vemos de un lado del hueso, pero no del otro lado. Entonces, esta es una imagen de una misma pierna vista por su cara medial y por su cara lateral. Así que es muy importante pedir del mismo miembro que uno sospecha que está fracturado, una radiografía que sea tomada del lado izquierdo y otra del lado derecho. Entonces aquí vemos que de este lado no percibimos la fractura, que está más o menos a esta altura, pero del otro lado, si tomamos la radiografía, ahí la vemos. Cuando la fractura es incompleta, se llama tallo verde. Las fracturas traumáticas pueden ser patológicas, es decir, cuando tienen una enfermedad asociada, como puede ser un tumor o como puede ser la osteoporosis,
y también pueden ser por estrés. Las fracturas por estrés suelen darse mucho en los deportistas o en los karatecas, ¿sí? Es por un sobreuso, en los maratonistas. El mecanismo de producción puede ser directo o indirecto, y el traumatismo, en el caso del indirecto, se produce en otro lado porque la fuerza se concentra en el lugar de la fractura y hace como un efecto de rebote y lesiona el otro lado. Tipos de fractura podemos tenerlas con lesión de partes blandas asociadas. Las fracturas abiertas o expuestas suelen infectarse y son de difícil tratamiento, o pueden ser cerradas. También hay que tener en cuenta que hay algo bastante, es un síndrome bastante grave, que es el síndrome compartimental. Después de que enyesamos una fractura, puede ser que se produzca una gran inflamación del área, y esto hace que al tener el yeso puesto no pueda expandirse y cause síntomas por compresión. Eso se llama síndrome compartimental y hay que sacar el yeso. Bien, patrones de interrupción. Completas, las que son simples, no tienen desplazamiento, o bien completas pero con desplazamiento. Es decir, yo el hueso lo puedo tener fracturado sin desplazamiento, o fracturado y desplazadas las partes. También pueden ser incompletas, como es el caso de las fisuras, que muchas veces se dan en las fracturas por estrés, o en tallo verde, que era lo que habíamos visto cuando es incompleta la fractura. Con compromiso o sin compromiso de los componentes articulares, como por ejemplo cuando hay fractura en los meniscos, cuando hay una fractura en la rodilla, o o ruptura de ligamentos, y puede ser uni o multifragmentaria. Cuando los fragmentos son diminutos, son muy, muy pequeñitos, se llama fractura conminuta. Es muy típico de la fractura de Colles, que es la fractura de la muñeca, cuando las personas se caen y ponen las manos para, digamos, de manera defensa antes de caer al piso. Acá tenemos una fractura espiroidea, ¿sí? En general el mecanismo es de tracción así helicoidal, una fractura transversa que puede ser por un golpe, y una fractura de fragmentos múltiples. Esta no es conminuta porque los fragmentos son bastante grandes, pero cuando son fragmentos muy pequeñitos es cuando la llamamos fractura conminuta. Las fracturas por estrés, aquí tenemos, ¿ven? Es como una fractura similar a lo que es un tallo verde o una fisura. Son fracturas que no llegan a ser completas. Las de estrés están causadas por una sobrecarga repetitiva, por un sobreuso de la articulación o de ese miembro. Por lo general son de baja intensidad, y hay que diferenciarlas de una carga única de alta intensidad, que es la fractura por trauma, cuando la persona se da un golpe o se cae o golpea con algo y se parte el hueso. La triada diagnóstica es interrogatorio, en la anamnesis por lo general las personas refieren o que caminan mucho, o que son maratonistas, deportistas, karatecas, o que hacen algún tipo de movimiento repetitivo que con ese sobreuso y esa sobrecarga sostenida el hueso se empieza a fracturar o fisurar. El examen físico, hay un dolor muy puntual en la región afectada, y los métodos por imágenes, que por lo general se pide radiografía, y si no, para aclarar se puede pedir tomografía o resonancia. La resonancia por lo general la pedimos cuando hay algún tipo de ruptura de ligamentos, por ejemplo, una ruptura de manguito rotador, ¿sí? De los músculos de la articulación de la escápula. Bien, las ubicaciones más frecuentes: en la tibia 40%, en el tarso y la columna lumbar 20%, metatarso fémur 6% y pelvis 4%. La radiografía siempre es el estudio inicial, pero recuerden que a veces no se ven estas fracturas o fisuras. Normalmente en las etapas tempranas no se ven, y una radiografía normal no descarta el diagnóstico. Hay que hacer un seguimiento, y cuando se ve el trazo de fractura, se ve un trazo de fractura esclerótico o con reacción perióstica cortical ya en la etapa tardía. La osteomielitis es la infección del hueso, principalmente de la médula ósea. Puede ser aguda o puede ser crónica.
Y los mecanismos por los cuales se puede infectar un hueso es por inoculación, por diseminación hematógena, por contigüidad desde las partes blandas vecinas. En los niños suelen ser más frecuentes en las metástasis y en los adultos en las epífisis. La osteomielitis aguda, en la radiografía se va a positivizar o se van a poder observar los signos y los signos radiológicos después de 1 o 2 semanas recién. Y lo que podemos observar son estas áreas líticas o múltiples radiolúcidas, ¿sí? Puede ser una o puede ser varias, pero esta destrucción que uno ve aquí del hueso es producida justamente por la infección. Entonces vemos área lítica única o múltiple de rápida progresión, con aumento de las partes blandas, todo eso va a estar edematizado, con reacción perióstica y con esclerosis. En la crónica, la osteomielitis crónica va a mostrar lesiones líticas rodeadas de esclerosis, y eso se llama absceso de Brody. Lo vamos a ver principalmente en las metáfisis de los huesos. Y la reacción perióstica y el engrosamiento o engrosamiento cortical, que es lo que vamos a ver también en el hueso. Bueno, con respecto a la osteoporosis, es un estudio que por lo general se hace en mujeres posmenopáusicas, ¿sí? O en personas mayores. Aquí hay una disminución de la matriz ósea que puede estar generalizada o localizada. La densitometría ósea, que es el estudio que se hace para estudiar la osteoporosis, normalmente consta en placas radiográficas de la columna, de la cabeza de fémur o del fémur y de las manos. Las causas, la más común es la senil, pero puede ser idiopática o por esteroides, por hipogonadismo, hiperparatiroidismo, y más o menos se dice que debe perder entre 20 y 40% de la masa ósea para que se evidencie en la radiografía. Bien, la densitometría va a ayudar al diagnóstico, pero siempre hay que correlacionarlo con la clínica del paciente. A veces hay mujeres posmenopáusicas que sufren fracturas espontáneas o ante una caída que no debería ser algo grave, porque no es una caída de altura, por ejemplo, pueden llegar a fracturarse. Se mide en desviaciones estándar y hay una media y va desde +2 a -2 desviaciones estándar. Y ahora les vamos a mostrar, bueno, estas son las tablitas, ¿sí? No teníamos las tablitas. Bueno, en las tablas uno se fija la cantidad de desviaciones estándar para ver si hay osteoporosis o no, ¿sí? A veces hay osteopenia, que está disminuida la trama ósea, pero no hay una osteoporosis franca. Y a veces ya vemos la osteoporosis, que por lo general vamos a ver estas áreas que están más radiolúcidas. Bueno, vamos a seguir entonces con artrosis. Artrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago. El cartílago se va gastando y todas las articulaciones que tienen cartílago, bueno, van sufriendo, sobre todo en la rodilla se ve mucho, se gasta el cartílago y empiezan a frotar las superficies óseas y eso causa mucho dolor. En las manos podemos ver dos tipos de nódulos, se llaman nódulos de Heberden en las falanges distales y nódulos de Bouchard en las proximales. También hay pérdida de la alineación osteoarticular y risartrosis del pulgar, que es cuando tenemos el pulgar hacia afuera. Lo que vamos a notar es que al perder el cartílago hay acortamiento de los espacios interarticulares, ¿sí? Los espacios articulares interóseos, puede aparecer osteofitos, esas espiculaciones, pinzamiento del espacio articular, que es lo que causa principalmente el dolor, y la esclerosis subcondral. Aquí vemos, ¿sí? En donde están los platillos tibiales, que uno debería tener allí el cartílago, se ha gastado y se ve el aumento del espacio. La artritis reumatoidea es una enfermedad reumática que produce una deformidad importante en las manos, principalmente. Lo que vamos a ver es que se ve lo que se llama pulgar enojal, la deformidad enojal del pulgar,
¿sí? La desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas, eso se llama mano en ráfaga, cuando la mano está así girada para un lado, esto es mano en ráfaga, y los dedos en cuello de cisne, que es la deformidad de las articulaciones de las últimas falanges. Bueno, la espondilitis anquilosante también es otra enfermedad reumática. Aquí se forman puentes óseos que se llaman sindesmofitos. Sindesmofitos son estos puentes óseos simétricos que vemos, ¿sí? Ahí los vemos, y que le dan, son bilaterales y le dan aspecto de caña de bambú a la columna vertebral. Acá se ve bien el aspecto de caña de bambú de la columna vertebral. Es una enfermedad bastante discapacitante, ¿sí? Y las personas terminan todas encorvadas, con el torso tirado hacia adelante, toda una cifoscoliosis importante. La fractura de Jefferson es una fractura inestable, bastante típica cuando se fractura el anillo del atlas, el atlas, ¿sí? La primera vértebra que sostiene la calota, causado por alguna fuerza en la región occipital. Por general, cuando hay un accidente de tránsito y ese latigazo así y alguien se golpea aquí el cuello, bueno, se puede fracturar el atlas y muchas veces también se asocia con fractura de la apófisis odontoides del axis. Es una fractura sumamente inestable, como ustedes ven, tiene acá 3 trazos de fractura, bueno, eso la hace una fractura muy inestable. También podemos tener patologías traumáticas, pero que no, patologías que no sean traumáticas, pero que cursen con dolor. Por ejemplo, lo que se llama vértebra transicional, que es la fusión de la quinta vértebra lumbar con la primera vértebra sacra. Estas se fusionan a través de sus apófisis transversas y puede ser uni o bilateral, y por lo general suele ser un hallazgo radiológico. La escoliosis, que es la curvatura lateralizada patológica de la columna, y después tenemos dos términos que son espondilolisis y espondilolistesis. Espondilolisis es la fractura de la pars articularis de las vértebras por algunos microtraumas repetitivos como movimientos de hiperextensión. Y la espondilolistesis es una vez que se produce esa fractura, la vértebra se desplaza hacia adelante y va a tener varios grados de desplazamiento. La patología no traumática con dolor también incluye todo lo que es tumores. Dentro de lo tumoral tenemos el osteoma osteoide y también otro tipo de tumores como osteosarcoma o sarcoma de Ewing. La osteoporosis también en realidad causa fracturas, pero puede cursar con dolor. Las metástasis en la columna vertebral, que son muy dolorosas. Muchas provienen de cáncer de mama, sobre todo las de la columna torácica dorsal. Bien. También, por último, tenemos algo que es muy frecuente, que son las discopatías o hernias de disco con pinzamientos y también las infecciones. Hay infecciones que pueden estar en la médula o que pueden estar en la columna o que pueden estar en cualquier hueso, como la osteomielitis en general, y también causan mucho dolor. Esta es una imagen de escoliosis. Ustedes ven cómo hay digamos, una irregularidad en la columna, pero además hay un desbalance, un desequilibrio en la altura de las escápulas. Tiene esta escápula mucho más alta que esta. Esta es la radiografía de columna y esta es la persona que tiene la escoliosis. Lo que se le pide es que tire el torso hacia adelante, o sea, queda parado en ángulo de 90 grados, con el torso tirado hacia adelante, y esto se llama la maniobra de Adams, y uno mira y ve que hay una escápula más alta y una más baja. Entonces, cuando tenemos esta imagen, ¿sí? Al ver a la paciente de atrás, entonces sabemos que estamos frente a una escoliosis. Espondilolisis y espondilolistesis era un poquito lo que habíamos hablado hoy. Esta es la pars articularis de las vértebras. Cuando se rompe la pars articularis tenemos espondilolisis.
Cuando la vértebra que se rompió empieza a correrse y a sobresalir por encima de las otras, se llama espondilolistesis, y hay distintos grados de listesis. La espondilolisis tiene un signo semiológico que es el del collar del perrito. Aquí se dice que esta imagen, bueno, en este caso este perrito está mirando para allá, vamos a ver, y este sería el collar del perrito, que es la fractura justamente de la apófisis de la pars interarticularis. Esta es la cabeza del perrito, este es el cuerpo, ¿sí? Y este collar o cuello del perrito sería lo que me está representando la fractura. Aquí está mirando para el otro lado, esta sería una vértebra normal, y aquí está cuando está roto el cuello o el collar del perrito. Esta sería la representación gráfica. ¿Bien? Es un signo de espondilolisis. Y como les decía antes, la espondilolistesis tiene distintos grados, ¿sí? Cuando la vértebra primero se rompe, ¿sí? La pars articularis, hay una espondilolisis, y luego la vértebra, el cuerpo vertebral empieza a desplazarse hacia adelante. Cuando ese desplazamiento es menor al 25% es grado 1, y cuando está entre el 25 y el 50% es grado 2. Estas son de bajo grado. Luego tenemos entre el 50 y el 75% de grado 3, y entre el 75 y 100% de alto grado. Si ya la vértebra se salió totalmente del lugar, es decir, mayor al 100%, es grado 5 o espondiloptosis. Ptosis porque se cayó, ¿sí? Por último tenemos todo lo que son las discopatías. Ustedes saben que entre una vértebra y otra hay unos discos, ¿sí? Intervertebrales, y estos discos tienen dos componentes. Primero, en primer lugar, tienen mucha agua los discos, por eso es importante, sobre todo en las personas añosas, que se hidraten bien. Segundo, los dos componentes que tienen el núcleo pulposo, ¿sí? La pulpa es el núcleo pulposo, que es de glucoproteínas, mucopolisacáridos, y estos son los que fijan gran cantidad de agua. Y por otro lado tiene este anillo periférico, fibroso. Acá el núcleo pulposo lo vemos azul y el anillo periférico lo vemos de color celeste o verdeado. Bien, estos discos están presentes entre cada vértebra, ¿sí? Entre una vértebra y otra tenemos estos discos que amortiguan los golpes, absorben todo tipo de presiones y de fuerzas sobre la columna vertebral y permiten su movilidad. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que este material pulposo salga, ¿sí? Protruya, y es lo que genera muchas veces dolor al pinzar algún nervio o la raíz del nervio raquídeo que sale. Entonces, tenemos herniación y protrusión, que es el desplazamiento de material discal más allá de los límites del espacio del disco, ¿sí? En estos casos se dice que la base, la medida transversal o medio lateral de la porción discal desplazada, es más ancha que cualquier otra medida. Extrusión, en general son todas similares, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando del material pulposo que sale fuera de su lugar. De extrusión tenemos desplazamiento del material discal, cuya base es más estrecha que cualquier otro diámetro medido dentro del mismo plano. Entonces, tanto herniación o protrusión, que son sinónimos, como la extrusión, se refieren a la salida del material pulposo más allá del disco. La migración es el desplazamiento del material discal muy lejos del lugar de extrusión, y el secuestro o fragmento libre es cuando no existe una continuidad entre el material discal que quedó desplazado y el disco donde originalmente estaba, de donde procedía. Y según para dónde se desplace, vamos a tener distintas opciones o distintas clasificaciones. Puede ser que se desplace hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el centro, y tenemos extraforaminal derecha, foraminal derecha, central derecha o central,
central izquierda, foraminal izquierda y extraforaminal izquierda. Recuerden que por los forámenes, ¿sí?, es por donde salen los nervios raquídeos. Por eso al comprimir los forámenes es cuando causan tanto dolor. Bueno, esto es todo de osteoarticular y ya nos queda el último video que es el del sistema nervioso central. Nos vemos. Gracias.